Hola, mi nombre es Julio César y estaré explicándole de una manera corta y breve el concepto de base de datos, normalización y regla de code. Bien, empecemos. ¿Qué es una base de datos? Pues una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenado para su posterior uso. ¿Qué es un campo? Un campo es un espacio en la tabla el cual podemos introducir algún tipo de dato. Este dato puede ser tipo string, tipo numérico, etc. ¿Qué es un registro? Un registro es un conjunto de campos en una tabla el cual podemos ver representado como filas. Es igual que una hoja de cálculo. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un conjunto de registros que almacena los datos recogidos por un programa. ¿Qué es SQL? SQL es un lenguaje de dominio público utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. ¿Por qué deberías aprender SQL? Está en todas partes. Empresas como Microsoft, Uber, Netflix, etc. utilizan este lenguaje. Número 2. Es fácil de aprender, al menos lo fundamental. Si lo comparas con los beneficios que aporta dominarlo, invertir en aprender bien SQL es extremadamente rentable. Número 3. SQL nunca cambia. Si como desarrollador te estresan los cambios, SQL es al desarrollo, lo cual el oro de la inversión financiera es valioso y seguro. Número 4. Está muy bien valorado por las empresas. Si ya los buenos desarrolladores están demandados, un experto en SQL es lo más valorado y apreciado en el mundillo de la tecnología. ¿Qué son las sentencias DDL? Son las sentencias las cuales nos permiten crear tablas y sus componentes. Ejemplos, los comandos create, alert, drop, sirven para sus respectivos. ¿Qué son las sentencias DML? Son las sentencias que nos permiten modificar, borrar, insertar o consultar datos. Ejemplos, los comandos select, insert, delete, update sirven para esto. ¿Qué es la normalización? Podemos definirlo de manera simple, que es el proceso mediante el cual podemos tener una mejor organización de los datos. Tiene como objetivo eliminar los datos repetidos, proteger la integridad de los datos, etc. ¿Qué son las formas normales? Podemos definirlo como un proceso el cual podemos lograr que nuestra base de datos esté de la manera más óptima posible, o sea, organizadamente. La primera forma normal establece que lo principal es que no permita que los datos estén duplicados en la tabla, como vemos en el ejemplo de la derecha. La segunda forma normal dicta que tiene que ser igual que la primera y que los atributos que no forman parte de ninguna clave dependan de forma completa de la clave principal, es decir, que no exista dependencias parciales, como en el ejemplo de la figura de la derecha. La tercera forma normal indica que la tabla tiene que estar relacionada con la segunda forma normal. Ningún atributo puede ser primario de la tabla, es dependiente transitivamente de la clave primaria. Las 12 reglas de Cole. Son reglas que estableció Edward Cole, ya que había visto que en el mercado habían supuestas bases de datos relacionales, pero lo único que hacían era guardar datos en una tabla, sin que éstas estén normalizadas. Por cierto, él fue el que inventó la normalización en las tablas de datos. Existen 12 reglas las cuales este hombre inventó, en las cuales se encuentran, número 1, la regla de la información.
La regla de información dice que toda información de la base de datos debe ser representada unidimensionalmente, por valores en posicionales en las columnas dentro de las filas en la tabla. La segunda regla es la regla del acceso garantizado. Esta regla dicta que todos los datos deben ser accesibles, sin ambigüedad. La tercera regla es el tratamiento sistemático de los valores nulos. Esta regla dicta que el suscitan gestionador debe permitir que haya campos nulos. La regla número 4, la cual es catálogo dinámico. Esta regla dicta que el sistema debe ser capaz de soportar catálogos en línea. Regla número 5, la cual dice que debe ser compresión de los sublenguajes de los datos. El sistema debe soportar un lenguaje relacional que tenga, número 1, una sintaxis lineal y número 2, soporte de operaciones de definición de datos. Número 6, regla de la actualización. Todas las vistas deben ser teóricamente actualizables. Deben de ser actualizables por el sistema. La regla número 7, la cual dice que debe ser de alto nivel de inserción. El sistema debe soportar que sea insertablemente los datos, modifique o borre en el mismo tiempo que suministra los datos. Regla número 8, independencia de los datos. Los programas deben aplicar las actividades del terminal permanecientes inalterados al nivel lógico, aunque se realicen cambios en las representaciones de almacenamientos o métodos de acceso. Regla número 9. Independencia lógica de los datos. Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecen inalterados al nivel lógico, aunque se realicen cambios en la tabla de base que permanecen en la información. Regla número 10. Independencia de la integridad. Las restricciones de integridad se deben especificar por separado de los programas de aplicación y almacenes en la base de datos. Regla número 11. Independencia de la distribución. La distribución de proporciones en base de datos está en distintas localizaciones que deben ser invisibles para los usuarios en la base de datos. La regla número 12. Regla de la no subversión. El sistema proporciona una interfaz de bajo nivel de registro, aparte de una interfaz relacional. Esa interfaz de bajo nivel no debe permanecer en su utilización para su sistema del sistema. Gracias por atención.